4 y vamos a leer los versículos 1 a 6. El título de este apartado, los editores de la Biblia, para ayudarnos a localizar determinadas historias o pasajes, le han puesto como título Jesús y la mujer samaritana. La conversación de Jesús con la mujer samaritana la estudiaremos o analizaremos otro día, pero hoy vamos a considerar solo los 6 primeros versículos. Y dice: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Os traigo este mapa para que veáis este recorrido que Jesús iba a hacer desde Judea, desde Jerusalén hasta Galilea, aquí arriba. Y dice, hemos leído, le era necesario pasar por Samaria. Cuentan que los judíos amaban tanto a los samaritanos que cuando tenían que viajar con sus caravanas desde Judea hasta Galilea, pasaban por Perea, por Decápolis, hasta Galilea. De hecho, no hay ironía, me habéis entendido, ¿verdad? Con tal de no relacionarse, no saludar, no parar en las ciudades de Samaria, a los cuales llamaban perros, en tono sumamente despectivo para su lenguaje, hacían un rodeo, y no era cuestión de días, que era andando días y días, más días de viaje, andando con sus caravanas, sus mercaderías o sus libros, lo que llevaran. Pero nos dice este evangelio, Juan, que Jesús quiso ir desde Judea hasta Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y se paró aquí, en este punto, en Sicar, en esa zona donde estaba el pozo que Jacob hizo para cuidar de sus ganados, y que en el reparto de la tierra a la vuelta de Egipto le había tocado a José. Una simple pincelada de lo que como hombres hacemos en muchas ocasiones: dar un rodeo o dar un valor a la Escritura que realmente no tiene. Y como predicadores debo deciros, supongo que a Rubén también le ocurre, que hay pasajes enojosos, pasajes de los que nos es difícil predicar, en los que nos es difícil ver la razón de ser de ese pasaje. Y esto es lo que me pasó a mí al considerar este pasaje. Jesús supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Las comparaciones siempre son odiosas. Nos aclara el autor, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Así que esto nos hace o nos tiene que llevar a pensar cuál era la señal en la enseñanza de Jesús. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, haced lo que yo os digo. Y es cierto que él mismo se sometió al bautismo de Juan el Bautista, de acuerdo con la costumbre que tenían y el significado o simbología que tenía de morir a la vida vieja y resucitar a una vida nueva. Me duele el corazón y me cuesta contenerme cuando el primer sábado de julio vamos ahí al pantano del Pontón y hermanos nuestros o de otras iglesias confiesan su fe en Jesucristo en el bautismo. ¿Qué habéis hecho cuando habéis acompañado a algún amigo que iba a dar su testimonio de fe en Jesucristo a través del bautismo? Cuando ha salido del agua, lo habéis abrazado, lo habéis felicitado, os habéis llorado incluso con él por ese testimonio. Como si fuera ese el día más importante de su vida. Y no lo es.
No lo es. El día más importante de su vida fue cuando creyó en Jesús como único y suficiente Salvador y se sintió perdonado de sus pecados y aunque defectuoso, se sintió perfecto. Ese era el día más importante de su vida, no el día que lo dijo públicamente ante la iglesia. Así que pensad un poquito en esto cuando el primer sábado de julio, vayamos y seamos testigos de esos bautismos y podamos contener nuestra emoción por un creyente, una persona que siente el valor de ante familiares, hermanos y amigos dar testimonio de su fe. Jesús nos enseña a orar. Él nos enseña y nos ordena predicar. Y en eso nos es ejemplo. Así que una de las cosas fundamentales que los seguidores de Jesús habían corrido y habían llegado hasta los fariseos, esa secta religiosa tan potente, tan importante del judaísmo, este Jesús os va a hacer daño porque hace y bautiza más discípulos que aquel al que echasteis en la cárcel y fue degollado. Este es más importante, tiene más éxito. Entonces, quiero pensar que Jesús no tenía ganas de pelearse con los fariseos, ni con la gente sencilla que les iba con el cuento, o quizás como espías profesionales y pagados que también lo sabían. Por eso decide ir a Galilea. Decide ir a Galilea. Vamos a viajar hacia allá. Y entonces nos da una lección importante con ese mandamiento. Bueno, ya no nos hace falta la imagen. ¿Puedes apagar, Rubén? ¿Se nos ha ido? Jesús lo que nos enseña es a predicar, nos enseña a orar. Y los bautismos los hacían sus discípulos, nos dice el texto. Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Sus discípulos. Sigamos como cristianos sinceros, verdaderos, defectuosos, pecadores que somos, las enseñanzas de Jesús. Compartir aquellos beneficios que Jesús ha aportado a nuestra vida. Esa paz interior, ese cambio en nuestra forma de ser, ese cambio en nuestra forma de actuar, en nuestra escala de valores, que es lo que significa esa conversión, de lo que muchas veces hablamos sin tener en cuenta muy bien qué es lo que significa. Dicen algunos que es un giro de 360 grados en la vida de una persona. Mentira. Pues si hago un giro de 360 grados es un círculo completo y sigo mi mismo camino. Así que la imagen práctica sería un giro de 180 grados. Yo iba por un mal camino y me vuelvo de ese mal camino a un buen camino, al camino marcado por Cristo. Así que tenemos que tener también cuidado con de qué manera testificamos, hablamos, predicamos. Predicar no es hablar desde un púlpito, como estoy haciendo aquí en esta tarde. Eso no es predicar. Predicar es hablar a alguien con convicción de aquello que creemos. Y no necesitamos una plataforma para decirlo. Yo lo estoy compartiendo esta tarde porque me toca para enseñaros, para compartir lo que he aprendido y evitar, en la medida de lo posible, esos dejes o esas tradiciones que a veces encontramos en los vocabularios o el argot, la forma de hablar especial de los cristianos evangélicos a este respecto. El Señor, o el cristiano, mejor dicho, no puede descuidar o despreciar sin incurrir en el pecado los mandamientos del Señor. Y ojo, incumplimos conscientemente, rebeldemente, multitud de los mandamientos del Señor. El Señor Jesús nos dice: amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Verdad que sí? Eso queda muy bonito, pero es que este no lo aguanto. ¿Quién va a predicar hoy en la iglesia? Pues entonces no voy. Para no escucharle a ese, no voy. Así que no amo. El Señor nos da
un mandamiento. Mateo 28 dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato del Señor. Id y predicar, y aquellos que se hayan convertido, que den testimonio, como decíamos hace un momento, de que son creyentes, de que han rendido sus vidas a Cristo, porque han reconocido que Cristo es el que Dios hecho hombre y el que me libera de todos los pecados. Pero recordemos, Jesús no bautizaba a nadie. Eso lo dejó a sus discípulos. Es cierto que la Iglesia da una importancia tremenda al bautismo. Yo mismo soy de los que piensan que para que una persona pueda ser invitada a la mesa del Señor, como hemos hecho esta tarde, una condición es que sea bautizado. Pero no porque se le haya bañado porque oliera de aquella manera, sino porque ha sido valiente en reconocer su fe y decirlo públicamente entre gente bien conocida que forma parte de la Iglesia, quizás entre gente con la que se relaciona en su vida normal, que es su familia y que ha accedido a ir al lugar del bautismo, quizás entre gente, amistades a los que ha invitado y sobre todo ante muchos desconocidos. Ha tenido coraje, valor de confesar que es cristiano, que es seguidor de Jesucristo y en obediencia a Él vive el bautismo. Así que cuando una persona se dice que yo no me bautizo porque el agua está fría, entonces es desobediente a Jesucristo, es rebelde a Jesucristo. Y eso es algo que creo todos entendéis que es algo muy serio. Pero hay otras cosas más simples, en las cuales también desobedecemos con frecuencia, voluntariamente, y nos quedamos tan panchos. Dice en el libro de Hebreos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Aquí me faltan muchas caras. Esperaba ver ciertas caras a ciertas personas y no están. Han desobedecido voluntaria y libremente a Dios, a Cristo, cuando nos dice no dejéis de congregaros. La congregación es muy importante. Reunirse es sumamente importante. Pablo escribe un montón de textos animándonos a que nos reunamos, que estemos juntos, que nos conozcamos, que nos abracemos. Y eso yo soy de los reacios a los abrazos. Pero también, que nos abracemos, que nos conozcamos en intimidad, que confesemos los unos a los otros nuestras debilidades, apelando a nuestro hermano para que con su oración me pueda fortalecer. Apelando al hermano a que me preste por un rato su hombro y poder llorar sobre él. Apelando al hermano que pueda soltar una sonrisa junto conmigo de alegría, de exultante gozo en algo que me ha ido bien. ¿Cómo se va a enterar mi hermano de mis motivos de llanto o de alegría si no compartimos tiempo? No solamente si no acudimos al templo, donde venimos para adorar al Señor, para reconocer su señorío en nuestras vidas, para cantarle, para alabarle y también para reconocer que su palabra está bien calada, bien hondo en nuestros corazones. Los de la vieja escuela no se nos olvidará nunca la tabla de multiplicar, aun cuando como yo llegando a las 7 empiezo a fallarla, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar y de sumar y de restar cuando éramos niños como Samuel y Gabriel? Cantábamos, el 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, y así hasta el 10. Pero yo no sé, me atasqué en el 7 y la del 7 ya, a partir de ahí siempre me ha costado trabajo. Pero en fin, algo me distraería. Pero cuando cantamos al Señor, las canciones que le cantamos no son para recrear el oído y que salga muy bien para los demás. Entonces cantamos al Señor para meterlas en nuestra mente, en nuestro corazón, reconocer que es Él, el Señor. Y aprender a vivir con esas canciones. Tenemos que ser obedientes al Señor. Dice Pablo que el Señor no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y vuelve a sacar otra vez el tema.
porque había algunos de los que seguían de cerca a Pablo, que discutían entre ellos: yo fui bautizado por Apolos, yo fui bautizado por no sé quién. Y esa es la vanidad del ser humano. Yo voy a la iglesia del pastor no sé cuál, que habla muy bien, no como este torpe de David que se le olvidan las cosas. Eso es lo que nos pasa a veces. Buscamos a las personas, buscamos los sitios, los edificios bellos, hermosos, las congregaciones donde podamos pasar desapercibidos, en lugar de buscar a Cristo, en uno, en dos, en tres, o todos los que el Señor pueda permitir que estén a nuestro lado. La verdad de Cristo es Dios hecho hombre, por amor a ti, por amor a mí. Y eso tengo que tener sumamente claro yo. Y Él me manda, no me da instrucciones o normas como hacen las religiones, que dicen que si tienes que ir vestido de determinada manera, si tienes que acudir a los festivales, si tienes que ir a las asambleas del grupo denominacional, porque allí vienen cantantes de alto standing y se pasa muy bien. El Señor nos invita constantemente a meditar en su palabra, a recordar lo que Él nos ha enseñado, a orar e interceder. ¿Es un mandamiento del Señor el bautismo? Sí. Pero como hemos dicho, como testimonio puro de lo que es nuestra convicción, podemos encontrarnos con gente que lo demande y que se acceda a su bautismo simplemente por mimetismo, por hacer lo que hacen los demás. O recuerdo algunas discusiones tenidas con personas: si es creyente, ¿por qué no se puede bautizar ya? Mira a Felipe y el eunuco. Claro. ¿Os acordáis? Felipe el eunuco, camino del desierto. Claro. Hay aquí agua que impide que yo sea bautizado. En la carreta, en la caravana llevaban agua, así que ese es un pasaje que siempre utilizamos para recordar que el bautismo no puede ser, no debe ser por aspersión, sino por inmersión. Y hay discusiones entre los grupos teológicos y los grupos denominacionales si el bautismo de niños es válido, si mojar en la cabeza para despeinarlo, peinarle mejor, es suficiente. No. Es un testimonio público, simbólico, de que he muerto a una vida vieja y Jesús me ha hecho resucitar a una vida nueva de compromiso. Y lo hago libre y voluntariamente. Me autoengaño cuando lo hago por mimetismo, porque me toca, porque llevo tantos años en la iglesia, porque hice el cursillo que me impone la iglesia para llegar a este momento, que lo único que pretende es que el maestro tenga clara la comprensión de que tú has entendido el Evangelio y lo que significa, y no solamente la conversión de tu corazón, sino también la de tu cartera. Sí, porque hay algunos que enseñan que aquello de los diezmos que Dios mandó al pueblo de Israel está prohibido, está anulado, y que no es necesario que traigamos al templo nuestros diezmos. Pero la calefacción no se paga sola. La luz no nos la regalan. Estamos en este momento en un local prestado, pero les damos un donativo por estar aquí para ayudar a los gastos que podamos originar por usar graciosamente este lugar. Intentamos reunirnos en algún sitio y nuestras casas no reúnen condiciones. Las casas de aquellas mujeres que servían a Jesús, sí. Como hemos visto, que van a una casa y dicen: ¿dónde está el aposento alto? Ese salón donde yo voy a estar con mis discípulos celebrando la Pascua. En casas grandes, de gente pudiente. El Evangelio no es solamente para pobres, es para todo ser humano, tenga estudios o no. Cristo ama e invita a todos al arrepentimiento y a la fe, y a orar y a predicar. No establece razones sociales, ni da privilegios de quién se siente adelante o atrás. Y encontramos los ejemplos que Jesús utiliza cuando te dice, cuando te invita a una fiesta, no busques los primeros sitios. Sé inteligente, sé sabio,
Y es mejor que te diga el señor de la casa, tú aquí en el final del salón, no, tú tienes que estar en la mesa presidencial. A que te digan si tú te has sentado en la mesa presidencial, no, este sitio está reservado para la familia más allegada o para aquellos que son más amigos míos de lo que eres tú. Ejemplos 1001 encontramos en los evangelios de que Jesús nos enseña para que tengamos una vida social sana. Eso que tanto se habla de los grupos sociales. Pero una vida social equilibrada con las personas con las que nos relacionamos, con las que vivimos, a las que tenemos que testificar, y no solamente con darles un evangelio o un calendario, sino tener la ocasión de poder hablar de cuál es lo que yo siento y qué me ha llevado a mí a seguir a Jesús. Y te invito a que lo disfrutes, que lo pienses, que busques a Jesús, que mires sus enseñanzas, que mires su historia, porque mis palabras son torpes. En Medina, esta mañana meditábamos en un pasaje en que Jesús dice a los discípulos, en Lucas 21, seréis llevados ante tribunales. Y dice, no penséis dentro de vuestras cabezas qué es lo que vais a decir. Claro, cuando nos vamos a hacer una entrevista de trabajo, maquinamos en nuestra cabeza, y si me pregunta A, yo tengo que responder B. Y si me pregunta C, yo tengo que responder tal. En lo que me han dicho, debo o espero que pueda ser de interés para mi interlocutor. Pero si nos fijamos en el texto de Lucas 21, dice, no os preocupéis por qué es lo que vais a decir cuando seáis llevados ante magistrados y jueces para haceros o buscar vuestra condenación por el hecho de ser mis discípulos. El Espíritu Santo usará vuestros labios para hablar. Y una vez más, desoímos a Jesús cuando somos citados para dar testimonio de nuestra fe y decimos, ¿y qué cuento yo? ¿Y de qué hablo? Pues voy a ir y le voy a decir. No. El Espíritu Santo hablará contigo cuando tú estés hablando con ese cliente, con esa persona que conoces, con ese familiar, acerca de la verdad del Evangelio y la falsedad de las religiones que el hombre se ha inventado. La palabra religión significa intento de volver a ligar, el esfuerzo del hombre con sus normas para volver a ligar o relacionarse con la divinidad. Cuando vemos las religiones en cualquier orden que busquemos, en todos los sitios, tiene un montón de normas que es imprescindible cumplir y quizás los dioses se den por satisfechos. No lo sabemos. Alabado sea su nombre, decía esta mañana el invitado del programa Medina de los árabes en televisión. Así. No. Alabado tiene que ser siempre el nombre del Dios nuestro. No como algo que queda ahí. Decimos en Juan 3:16 muchas veces en nuestros labios y en los de muchas personas, de tal manera amó Dios al mundo de forma que para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Que crea. Lo dejamos ahí en ese tiempo del barco. Cuando nos fijamos a la hora de leer ese pasaje dice, todo aquel que en él cree, afirmativo y categórico, no hay duda alguna. Así que no nos fiemos de las cosas más o menos hermosas que busca el mundo, ni busquemos las cosas del mundo, sino nuestro sometimiento y ejemplo en parte de Jesús. Y Él nos invita a predicar, nos invita a orar. Él presidió una vez la mesa del Señor, el día que instituyó ese mandamiento para nosotros. No para que comamos bien, que es lo que denuncia Pablo cuando escribe a los Corintios. Eso no es comer la cena del Señor. Ellos tenían muchas viandas en la mesa y unos ya habían ido comidos e incluso embriagados a esa reunión de iglesia para recordar el mandamiento de Jesús. Por eso, a lo largo de la historia, la iglesia lo ha reducido a lo que hizo Jesús. Tomó su pan, lo partió y lo repartió entre aquellos que estaban con él. Tomó su copa y la repartió entre aquellos que estaban con él.
No cogió la litrona o el cántaro. O la jarra grande, para que cada uno se llenara su copa a tope, sino de su copa, y cada uno cogiera un poquito, por lo que les iba a decir. Recordar que ese pan y que ese vino de altísima calidad, riquísimo como los pocos, no era un vino peleón, lo que tenía en su mesa en aquella ocasión. No olvidemos que estaba en una casa de una familia pudiente. Y los elementos que le dieron para que tuviera su cena de celebración de la Pascua con sus discípulos no era ni vino peleón, ni pan de maíz o de centeno. Y eso es lo que nos enseña Jesús, que recordemos que Él murió por nuestros pecados. Yo estoy sumamente incómodo con esta herida de la mano. Y esta mañana compartía y pienso, un agujero tiene que doler mucho más. Y a Jesús en el madero le clavaron un agujero en la mano, clavaron una punta. Sufrió. ¿Hasta dónde? A veces miro mi ciudad, miro Valladolid cuando vengo y lloro. La cantidad de edificios llenos de personas que se van a la condenación eterna por no querer creer en Jesús. No sé cuál es mi parte por no haber intentado hablarles del mensaje del Evangelio, del perdón que Dios da. La mies es mucha, los obreros pocos, y cada uno en nuestro lugar, en nuestra posición, en nuestras relaciones, tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos para compartir que solo en Jesús hay vida. Y es más, hay en este pasaje también otra enseñanza. Dice que entonces Jesús, el versículo 6, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. El cansancio es un síntoma de las personas. Todos hemos sentido cansancio. Cansancio del esfuerzo que hemos hecho. Cansancio de la caminata que hemos hecho. Cansancio del trabajo diario. Cansancio. Y Jesús te entiende tus dificultades. Entiende ese cansancio que tienes y que te hace luchar contigo mismo sobre si levantarte de la cama para ir al culto o levantarte de la camilla, pues aquí el culto es por la tarde, para ir a la capilla, a estar con mis hermanos. Cuánta pereza nos da, especialmente en invierno, y si tenemos al antiguo brasero en nuestras casas alrededor de una camilla. Qué difícil es levantarse, ¿eh? O qué me fastidiaba a mí cuando yo era niño y el culto en Medina lo teníamos por la tarde y yo iba al cine a las 4 y a las 6 tenía, independientemente de dónde se grababa la película, si menos algo, salir corriendo para llegar a la capilla porque si no mi padre me iba a reprender por no haber estado en la casa del Señor. Qué fastidio, dejar una película a medias, con lo que me ha costado pasar por taquilla. Sí. Reíros, pero ese era el sufrimiento mío mayor en los domingos de aquella época. A mi hermano no le dolía. Llegaba cuando llegaba y aguantaba luego el chaparrón. Pero yo no. Jesús nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él en su naturaleza humana, sin perder la naturaleza divina, es que nos conoce y ha sufrido lo mismo que nosotros sufrimos. Él fue tentado. La diferencia entre Él y nosotros es que Él no cedió a la tentación y por consiguiente no pecó. ¿Quién nos puede conocer mejor? Esta situación, este cansancio, veremos el próximo día cómo le llevó a dar testimonio a aquella mujer de Samaria, aquella mujer de Sicar. ¿Y dónde vas a tú? Si no tienes un cacharro, no tienes una cuerda para sacar el agua del pozo y el agua está sumamente profunda. Cuando dijo, mujer, dame de beber. ¿Cómo se escandalizaron los discípulos? Es decir, Jesús hablando con una mujer, ¡oh! Los 7 males para él. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo!
escuché a un pastor adventista en un vídeo que le invitaron a predicar en cierta ciudad y habían repartido los hermanos de esa ciudad invitaciones a toda la población para que vinieran a escucharle. No me acuerdo cómo se llama este pastor, Burguillo o algo así, pero bueno, no importa. El caso es que cuenta en una predicación, cuenta que una mujer prostituta al barrio donde ella ejercía había llegado también la invitación y en su pensar y en sus preocupaciones digo, tal vez esto que dice la hoja me esté bien. Y se fue sin tiempo para ir a su casa a vestirse de una forma normal, pues se presentó en el templo vestido con su traje de profesión. Los hermanos que cuidaban la puerta y acomodaban a la gente no la dejaron entrar. Usted no puede estar aquí. Con esas vestimientas, con esa falda súper corta, con esos escotes, usted no puede entrar aquí. Y no la dejaron entrar. Dice este hombre que cuando vio la escena de lejos se acercó a los sugieres y los reprendió. Trató de localizar a la mujer y no lo consiguió. Ya se había ido, el taxi había sido despreciada. Un alma que busca a Cristo por nuestras conformidades fue despreciada y alejada del lugar donde podría haber visto lavado sus pecados y por consiguiente cambiado su estilo de vida. Algo tan simple habría servido para que esta mujer se integrara en aquel lugar de una forma decente, si llega cualquiera de los sugieres le hubiera prestado su chaqueta. Ni hay que tapar una chaqueta de hombre, ¿verdad? Así que habría estado vestida decentemente en un lugar escondido, quizás retirado tal vez, para evitar las habladurías, y aquella mujer habría podido escuchar el Evangelio, habría podido ver sus vidas transformadas, pero aquellos hombres decidieron que esa mujer no merecía la pena, no merecía ser salvada, no merecía oír el Evangelio, no merecía la conversión, no merecía el perdón. Salvando la distancia, nosotros lo hacemos cada vez que no le hablamos a alguien, que no sabemos o por pensar qué tengo que decir, cómo hablarle a alguien. Necesitas un Salvador. Te están engañando. No, yo soy católico, apostólico romano. Me llevaron a la iglesia a bautizar. Fui el día que hice la primera comunión porque me vistieron de damita o me vistieron de marinerito. Fui a casarme, qué privilegio. Si no, mi mujer no se habría casado conmigo si no la acompaño ese día a la iglesia. Bueno, cuando me muera alguien me llevará. Así más o menos me lo contaba mi abuelo, a quien no conseguí convencerle, pero lo intenté. Así que pensemos que todas las personas son nuestro prójimo, que Jesús nos manda a amar a nuestro prójimo y predicarles el Evangelio. Predicarles el Evangelio y orar por ellos, orar los unos por los otros. Gracias a todos los que habéis orado por mi tensión, que estoy por las nubes, y por mi herida de la mano. Gracias, se siente. Pero también tenemos que orar sin que haya una necesidad notoria. Y también es cierto que a veces sentimos nuestras enfermedades como algo que es banal, sin importancia. Preguntaba hace un rato, oye, ¿qué es de esta persona? ¿Sabes algo? Está enferma. A lo mejor el día que se muera veo la esquela en el tablón de las esquelas. Porque no dice, oye, que estoy enfermo, que necesito tu ayuda, o que no voy a ir al culto porque estoy enfermo. En ese pecado grave que es dejar de congregarse. Pensemos en todas las cosas que el Señor nos enseña, que Él nos dé sabiduría para que demos la importancia adecuada a todas las situaciones, demos valor a todas las personas.
como si fuéramos nosotros mismos los que estamos perdiendo el billete al cielo. Que el Señor nos ayude. Amén.